Protocolo de seguridad requerido. Al reproducir este video, aceptas ingresar a una zona de distopía de antología. Los relatos creativos de esta plataforma retratan la decadencia analógica y digital, manifestada en escenas de violencia y consumo de sustancias esenciales para el desarrollo del argumento dramático. La empresa no se hace responsable de la pérdida de noción sobre lo que consideras real. Discreción sugerida para mentes sensibles. Tu simulación comienza ahora. Bienvenidos a la interfaz. Lo que estás viendo no es el mundo. Es solo el renderizado de una estadía que pronto dejará de funcionar. Estás en el canal donde el código se rompe y la arquitectura de la verdad se desmorona. Estás en el colapso. Nopatla Tepacholi, Tlen Melahuac. La costa no es solo arena. Es una interfaz hermosa y afrodisíaca que parpadea bajo un cielo aparentemente brillante. En las profundidades del Pacífico, la inmensidad del mar se comporta como un servidor saturado, ocultando islas y playas en sectores inaccesibles para el ser humano promedio. Todo lo que vemos es una simulación diseñada para que nuestra estadía sea placentera, mientras en el código de las profundidades, algo se está fragmentando. Mi hermano menor y yo fuimos a pescar a las costas del Pacífico. Era un terreno virgen para nosotros. Nuestros datos suelen estar cargados exclusivamente en servidores citadinos. Él era el más entusiasta. Compró los insumos físicos para ejecutar la actividad. Yo solo iba en modo espectador, sin habilidades cargadas, pero con el sensor de la curiosidad al máximo. Consultamos a los locales. Eran hombres de tez morenas, tostados por el sol, de 1,55 de altura y ojos pequeños, sujetos con sistemas precarios y comandos predeterminados controlados por un usuario administrador. Les preguntamos qué hora era buena para pescar a un nivel 1 y un espectador. 5 de 5 coincidieron. El muelle antes de las 3:39 de la madrugada. En la ciudad, esa es la hora muerta, el espacio donde ocurren las actualizaciones de sistema, pero aquí, en la zona turística, el servidor parece priorizar otros procesos. Al agradecerles, noté sus miradas. Te ven a los ojos, pero están programados solo para detectar turistas y responder con una amabilidad sintética. Al día siguiente, despertamos a las 2:35 de la madrugada. A las 2:55 ya estábamos a bordo de la camioneta clásica del 96 de mi padre, un bloque de metal pesado que se deslizaba por la carretera bajo el control de piloto automático. Durante el traslado, mi hermano ingresaba a la tienda de aplicaciones para comprar e instalarse el skill Pesca Nivel 1 directamente en su sistema. Mientras tanto, yo observaba cómo desde el océano emergían los ventiladores silenciosos para enfriar los servidores locales. Al bajar los cristales, solo se escuchaba el oleaje y el aire se sentía cargado de una extraña estática, refrescante y tranquilizadora. Al llegar, pusimos la camioneta en modo manual y la estacionamos. Bajamos todo lo necesario y comenzamos a caminar por la playa. No hacía falta linternas. El brillo digital de la luna nos permitía ver por dónde pisábamos. El paisaje se sentía efímero, como una secuencia de fotogramas que desaparecen al parpadear. De pronto, un chapoteo a lo lejos, un cardumen que se distorsionaba como un error de renderizado. Lo vi por segundos y al enfocar la mirada al suelo para no tropezar, el objeto desapareció de mi vista. Llegamos al muelle. Como espectador,
Yo era el encargado de vigilar el perímetro y notificar cualquier anomalía. Mi hermano activó su skill y el hilo de la caña cortó el aire como un glitch en el horizonte, conectándose de forma alámbrica al océano. Me recargué sobre los barandales del muelle, observando cómo el mar parecía pixelearse. Sin embargo, esos chapoteos no eran peces, solo eran fallas municipales de programación nocturna. A lo lejos, vi otra vez un chapoteo grande, pero solo por 5 a 7 segundos. Mi intriga creció. Quería saber qué tan grande era el error. Y aumenté mi campo de observación, subiendo a la parte más alta del muelle. Al prestar atención nuevamente, muy a lo lejos, vi una luz que parpadeaba de forma binaria. Encendía, apagaba, encendía y apagaba. Paraba por unos segundos y volvía a parpadear. De inmediato, entendí que era una señal. Y con mucha cautela, comencé a sondear la playa, hoteles y cerros para saber si había alguien desde tierra respondiendo. Mientras observaba, esperando a ver algo, me pregunté: ¿con quién se comunica a las 3 de la mañana, en un lunes, desde el océano? No logré ver nada, ni un solo destello. Minutos después, la respuesta apareció. Un láser verde de largo alcance salió justo por debajo del muelle. El láser respondía con una pulsación por cada 2 destellos del mar. Tras unos segundos, el láser se quedó fijo durante 5 segundos y la luz del océano desapareció. Le mandé una nota de voz a mi hermano. 0808, dije, para activar su atención, y le expliqué el hallazgo. Él escuchó el audio mientras sacaba de su cajetilla el Lucky Strike y de ella un cigarrillo. Les ofreció a los pescadores locales por cortesía un protocolo de interacción estándar. Encendió el suyo y lanzó el humo hacia mi posición. Recibido. Era fascinante. Mientras el sistema operaba en las sombras con sus errores y señales secretas entre navíos y extraños terrestres, a mis espaldas un espectáculo monumental de hoteles y complejos residenciales exóticos de empresarios extranjeros. Un firewall de lujo para ocultar el código roto. A las 3:36 de la madrugada, tal como lo predijeron, el mar se agitó y la costa liberó los activos. Diferentes tipos de peces subieron a la superficie. Mi hermano, usando su skill, pescó un pámpano de 1 kilo. Por nuestra evidente emoción, no sabíamos cómo retirar el anzuelo, así que un local se acercó para ejecutar su subrutina de ayuda. Mi hermano logró pescar 2 más esa mañana. Durante el camino de regreso, mi hermano no quiso profundizar en las anomalías. Prefirió quedarse en la capa de la experiencia. Investigó en Gemini cómo preparar la pesca, activó su skill de cocina y a las 5 de la mañana estábamos desayunando pescado frito y cerveza. La familia disfrutó la comida, sin saber el lujo de detalles sobre el observado. Para ellos fue una mañana de éxito. Para mí, la información sigue procesándose en mis servidores. La programación de los locales, las fallas municipales y sobre todo el significado de ese láser verde. Por suerte, me quedan más días en la costa. Mañana volveremos a pescar y yo volveré a observar. Segundo día de pesca. Cambiamos de muelle. Esta vez, el guía fue Google. Decidimos no preguntar ni puta dirección a los locales. Mejor pasar como simples turistas. Un disfraz que me venía perfecto para seguir desbloqueando mapas y mercados. Pero no sería como el primer día. Llevaba el cuerpo tenso, con esa certeza de que algo estaba por romperse. Mi skill de riesgo vibraba bajo la piel. Por eso, antes de entrar en modo suspensión, solté unos créditos y adquirí la observación táctica prepago en la tienda de aplicaciones. En este país, la prevención no es paranoia, es un mantenimiento básico. 3:05 de la mañana. El muelle era una laguna de rocas artificiales, de esas que los privados apilan para robarnos la playa y que el mexicano promedio ya aceptó como paisaje natural. Era el sitio ideal para lanzar el anzuelo, a sabiendas de que el mar se cobraría el tributo enredado el sedal entre las piedras. El botín esperado, piezas de 1 a 2 kilos.
carne fresca para el sistema. El lugar apestaba a dinero. Tenía su propio estacionamiento y un Oxxo Grab and Go, con ese diseño minimalista que te hace sentir que hasta el aire tiene IVA. Zona de alta exclusividad, por lo tanto, el aire estaba saturado de patrullas municipales. Se veían más torretas aquí que en toda la costa. La paz social comprada con impuestos de lujo. Un chiste ácido que nadie cuenta en voz alta. Bajamos de la camioneta. El andador olía a perfume caro y a cloro de alberca de hotel de 5 estrellas. A los costados, los restaurantes de lujo dormían con las mandíbulas cerradas. Era martes. Mi lógica me decía que era normal que en los antros y restaurantes estuvieran muertos. Pero en mi memoria de datos recordaba noches de martes donde la música no paraba hasta las 3 de la mañana. Había un vacío raro en el ambiente, un error de frecuencia. Llegamos al muelle. Mi hermano preparó el equipo, activó su skill y se desconectó del entorno, hundiéndose en su propio trance de pesca. La responsabilidad de vigilar el perímetro volvió a caer sobre mí. Esta vez no habría ingenuidad. Empecé a mapear el área con cautela, moviéndome con torpeza ensayada de turista asombrado por las luces. Me topé con un guardia, un tipo de 1,58 de altura, piel curtida por el sol y un uniforme impecable. Fumaba un cigarrillo DJ frente a la caseta de un edificio residencial que parecía una fortaleza de cristal. Le solté una sonrisa plástica de turista. Buenos días, caballero. Respondió con esa amabilidad sintética que enseñan en los cursos de capacitación. Aproveché la apertura. Oiga, ¿qué es lo más raro que le ha tocado ver por aquí? El protocolo de seguridad se activó en sus ojos. La amabilidad se volvió un muro de concreto. No se me permite responder ese tipo de preguntas. Lo invito a seguir su camino. En México, eso significa no estés mamando y llega a la verga. Asentí, le agradecí y seguí caminando. Lección aprendida. Son amables mientras preguntes por el clima, pero no por la mugre bajo la alfombra. A 300 metros de mi hermano, detecté el punto ciego ideal. Un mirador en forma de palapa elevado sobre el Pacífico. El lugar estaba cerrado con una cadena y un par de sillas atravesadas, pero a mi objetivo no entendía de prohibiciones. Crucé. Adentro, todo estaba diseñado para que el extranjero se sintiera en el paraíso. Tiendas de souvenirs, cadena de comida rápida y un spot perfecto para ver la inmensidad del oscuro Pacífico. Me instalé y ejecuté la observación táctica. Primero, el océano. No había ventiladores, el aire estaba estático. En el agua, los mismos errores de renderizado de siempre. La luna, artificial y brillante, bañaba las constelaciones programadas que solo los que pagan impuestos de lujo pueden ver con nitidez. Es increíble lo que el dinero puede hacer con el cielo. De pronto, una notificación quemó mi retina. Movimiento a 5 kilómetros sobre la carretera. Mi skill de riesgo pasó de amarillo a rojo intenso. 0808, carnal. Le mandé una nota de voz a mi hermano, junto con la clave de acceso de espectador para que viera mi señal en tiempo real. Me pegué a la barandilla. Sobre la carretera apareció un convoy. 6 vehículos blindados del ejército mexicano escoltando a 2 Cadillac Escalade V-Series, tanques de guerra disfrazados de lujo. Activé el modo incógnito para desaparecer en sus radares. Rezaba porque solo pasaran de largo, pero el convoy frenó en seco frente al Oxxo. Los militares bajaron como autómatas, asegurando la zona a pie, mientras drones de grado militar mapeaban cada centímetro desde el aire. Entraron a uno de los restaurantes cerrados. De golpe, las luces del local se encendieron. Un militar dio la señal de despejado. Las puertas de las Cadillac se abrieron y bajaron el secretario de seguridad y el gobernador, seguidos de tipos que no tenían cara de políticos, sino de empresarios mañosos. El restaurante volvió a la vida, como por arte de magia. Un grupo de empleados enepeciados por unos cuantos billetes extra servían mesas y cocinaban como si fuera mediodía. Entonces, el mar respondió. A 2 kilómetros del muelle, una luz parpadeó por 2 segundos y se apagó. Volvió a encenderse, cada vez más cerca. Mi hermano activó su modo incógnito y se fundió con las rocas.
3 lanchas sobrecargadas llegaron a la orilla. Eran narcos, tipos despiadados con sistemas operativos obsoletos, pero cargados de violencia y armados con la misma tecnología que el ejército mexicano. En México, si eres un ciudadano promedio, eres aire. Matar para ellos es tan rutinario como el café de la mañana para un oficinista. Como es bien sabido, muchos eran exmilitares. Se movían con el mismo protocolo. Escoltaron a 3 tipos desconocidos hacia el restaurante. La reunión duró 45 minutos exactos. Después, el proceso se invirtió. Las lanchas se perdieron en el mar, el convoy rugió de vuelta en la carretera y el restaurante se hundió de nuevo en las sombras. Bajé al muelle. Mi hermano tenía 4 peces en la hielera, otro éxito con su esquil. Le ayudé con los bultos y caminamos hacia la camioneta en silencio. En el trayecto, mi batería empezó a flaquear. Usar tantas herramientas agota el sistema. Entré en modo suspensión por seguridad. Desperté minutos antes de llegar a la casa de playa. Mi hermano me miró por el retrovisor con los ojos vacíos. Ni una sola palabra de lo que viste. Me soltó. Después te platico. Ya valió verga, pensé. No hay coincidencias en este mapa. Llegamos a casa. El sol empezaba a quemar el horizonte. Preparamos el desayuno y nos pusimos el disfraz de familia feliz para disfrutar del segundo día de playa, como si nada hubiera pasado, como si no supiéramos que, en este juego, los malos siempre ganan. Y México... Sigue siendo México. Segundo día en la playa. Mi familia siempre busca paraísos, no tan populares para rascar una estadía placentera y auténtica. Antes de las 9 de la mañana, todo está listo y cargado en la camioneta. El destino, una playa de acceso público. Pero es lo mismo de siempre. Los hoteles y condominios privatizan las costas, ocultan las entradas para evitar que se les sature de la red por mera imagen. La playa, de primera vista, era un paraíso. Arena blanca, agua cristalina y un oleaje controlado por hileras de piedras que los privados apilaron a 15 metros de la orilla para romper las olas. El mar domesticado para los ricos. A las 9:25 de la mañana comenzó el desfile de los vendedores ambulantes. Todos uniformados por el entorno. Playera de manga larga blanca, sombrero o gorra del mismo color, una toalla en el cuello para el sudor, pantalón blanco y tenis deportivos. Gente local. Esta vez había mujeres, adolescentes y hombres. Todos ellos corriendo con un sistema operativo obsoleto. O reconstruidos. Programados solo para aguantar jornadas de sol a sol. Son los que deben recorrer la arena con los productos que su usuario administrador le asigna. Brochetas de pescado y camarón, ostiones tibios, bisutería, tatuajes temporales de henna, postres y agua de tuba. Todos, absolutamente todos, atrapados en las mismas condiciones laborales precarias, silenciados por su propio bien. El usuario administrador mantiene el control de absolutamente toda la costa. Me preguntaba, ¿cómo carajos lograba mantener ese orden durante tantos años en una zona tan turística y concurrida? Mientras estábamos ahí, observé cómo se daban ánimos entre ellos para seguir caminando bajo el calorón del Pacífico. De pronto, en el muro de rocas, el sistema falló. Un vendedor de empanadas resbaló. Toda su mercancía cayó al mar, alimentando a las gaviotas y a los peces. Por intentar salvar las empanadas, el tipo no metió las manos. Su cráneo golpeó durísimo contra la piedra. Sonó un chingadazo horrible. Mi hermano y yo corrimos a auxiliarlo. Mi hermano activó su skill de paramédico y le hizo una valoración rápida. Afortunadamente, no había fracturas visibles, pero el riesgo de una contusión o una hemorragia cerebral interna seguía latente. Le recomendó ir al seguro de inmediato. Cuando el tipo logró reincorporarse, lo primero que hizo fue buscar su mercancía con la mirada. Soltó un llanto de puro enojo. Se insultaba a sí mismo, gritando lo idiota que había sido por haber tropezado. Traté de calmarlo. Le dije que la mercancía no importaba.
que lo primero era su salud y que tenía que ir a un hospital. El local soltó una risa sarcástica, seca, llena de sal. Ay, turistas. No tenemos seguro. Dijo limpiándose la sangre y la arena de la frente. Si queremos seguir sobreviviendo, tenemos que aceptar sus términos y condiciones. ¿Cuáles términos y condiciones? Pregunté. En la costa, todos los locales recordaban esa frase. Nos tienen registrados en sus sistemas. Todos tenemos un número de empleado, pero solo se nos contrata por evento. Si alguno de nosotros muere haciendo su trabajo o por enfermedad, la vacante se suple de inmediato. Nos dan un sueldo que apenas se ajusta para sobrevivir el día. No podemos irnos porque el dinero no alcanza para el pasaje y cada trabajador tiene delimitado el mapa por el cual puede moverse. No nos permiten salir de la zona sin el visto bueno del usuario administrador. Años atrás, muchos conocidos intentaron escapar de este infierno, murieron en el camino. Y somos nosotros mismos quienes debemos ir a recoger el cuerpo para arrojarlo dignamente al mar. El sol quemaba los hombros. Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Y entonces, cómo le hacen para sobrevivir? ¿Cómo sigue funcionando todo esto? Granjas. Soltó el tipo mirándome a los ojos. Nos tienen en granjas de crianza. La sangre se me heló por completo. Antes de que pudiera asimilarlo, el tipo regresó a su programación automática de atención al turista. Su rostro cambió. Muchas gracias, jóvenes. Les agradezco su ayuda. Debo retirarme. Mi hermano sacó la billetera y le entregó el efectivo que tenía para alivianarlo con la pérdida de su mercancía. El local aceptó el dinero con la cabeza gacha y se fue caminando por la playa, sobándose el golpe y lamentándose. No queríamos ni imaginar la golpiza o el castigo que le esperaría al llegar a su destino. Por la tarde, decidí resetearme. Entré a mi administrador de tareas, finalicé todos los procesos que se ejecutaban en segundo plano y me dispuse a disfrutar el momento. Todo se olvida cuando estás sentado en arena, descalzo, oliendo a bronceador, con los lentes de sol puestos, dándole un jalón a la plumita de wax y pasando el trago con un topo chico frío. En mis audífonos sonaba Gravitando de Laika, el descubrimiento semanal de electrónica. Tenía la vista perdida en el horizonte, masticando lo efímero que es cada momento. Cuando eres turista, lo sientes a cada segundo. Sabes que tu estadía en el paraíso tiene fecha de caducidad y con ella, todo lo demás. Una hora después, la palabra volvió a mi cabeza como un virus. Granjas. Granjas de crianza. Con la mente más despejada por el wax, traté de buscar lógica. Se me cruzó una idea. ¿Será una granja de humanos para tener siempre mano de obra disponible? ¿O utilizan cuerpos reciclados y solo insertan una nueva memoria? No, imposible. En pleno 2026, no creo que esa magnitud de mierda exista. Pero la ley de Murphy es muy clara. Todo lo que pueda pasar, Pasará. la posibilidad de los criaderos humanos para la explotación ya no sonaba tan descabellada. Esa misma tarde, le dije a mi familia que iría a patinar al malecón. Me puse los patines, activé el skill y arranqué. El trayecto, un dato saltó a mi vista. No había visto ni un solo vagabundo desde que llegué a la costa. Eso me hizo ruido. En un lugar donde la gente pierde la cabeza tan fácil, las calles deberían estar llenas de desahuciados. Aquí no había ninguno. Limpieza de sistema. Ya en el malecón, bajé la velocidad para observar el entorno. Lo único que registraban mis ojos eran turistas, turistas y más turistas, extranjeros, muchos europeos y uno que otro gringo. Y ahí fue donde me explotó la tacha. Me pregunté, este lugar ha sido un destino famoso por décadas. En todas estas décadas, la gente local sigue viéndose exactamente igual. No pasa como otras ciudades turísticas, donde los extranjeros se mezclan con los nativos, forman familias o de perdis cogen por diversión sin cuidarse. ¿Dónde estaban toda esa gente mestiza? Después de tantos años, los locales deberían tener otros rasgos faciales, otras complexiones, pero aquí no. Los locales seguían viéndose idénticos entre sí y los turistas, separados por una línea invisible. La posibilidad de que la granja existiera ya no era una sospecha. Era un hecho estadístico.
mañana siguiente quería volver. Necesitaba regresar al primer muelle. La intuición me decía que vería la señal otra vez. Mi hermano decidió quedarse en casa descansando, lo que me dio total libertad para mapear zonas más amplias. 2:55 de la madrugada. Me fui en bicicleta, un método rudimentario, pero efectivo. Para mejorar el viaje, aderecé la ruta con unos buenos jalones de mi plumita de wax. La sensación era magnífica. El rugido del oleaje al fondo mientras pedaleaba por la ciclovía en una madrugada fresca, completamente grizzly, conmovedor y relajante. Durante el trayecto, empecé a notar el patrón. Crucé a varios locales. Todos compartían el mismo molde. No pasaban de 1,59 de altura. Cargaban ropa visiblemente desgastada y la mayoría llevaba el uniforme blanco. Parecían hormigas dirigiéndose al mismo hormiguero, desde distintos puntos de la costa. Mientras avanzaba en mi bicicleta de montaña, rodado 29, sentí sus miradas clavadas en mí. Claro, mi vestimenta rompía el entorno. Esa madrugada iba equipado con todo el inventario. Un sombrero de pescador sobre mi cabello chino y esponjado, y una camisa negra de manga corta con estampados de flamencos y grandes hojas tropicales. En la espalda cargaba una mochila táctica, verde, no muy grande, con un pequeño parche de la bandera de México en medio. En la muñeca izquierda el reloj inteligente. En la derecha, un juego de pulseras de piedras que combinaban con un collar que yo mismo armé. Para rematar, un bañador rosa neón, calcetas negras a media pantorrilla y unos tenis clásicos Panam. Los locales susurraban al verme pasar. Entre la interferencia del oleaje y la brisa anticongelante, no lograba escuchar bien, incluso con la skill de observación táctica activada al máximo. Entre ellos se comunicaban en su dialecto, una lengua indígena que para mi cerebro distorsionado sonaba como un código encriptado. ¿Este turista qué hace aquí a esta hora?, se preguntaban. ¿Qué pasaría si alguien intenta comunicarse con él? Lo intentamos cada que podemos, una y otra vez, esperando a que alguien le interese. Quizá no nos entiende porque nuestro español no es bueno. ¿Quién lo intentará esta vez? No sabemos. Esto no estaba planeado. Jamás vimos a un turista despierto a estas horas. Quizá esté drogado. ¿No le escuchaste cómo iba sonriendo, saludando y cantando de buenas pulgas? Tenemos que aprovechar antes de que cruce el borde. El borde, una cortina de reinicio y suspensión programada que el sistema tenía fijo justo a 2 kilómetros del McDonald's. De inmediato empezó la movilización. El aviso corrió entre las sombras. Había un usuario despierto en el perímetro. Activaron el protocolo. Estamos aquí. Estaban demasiado dispersos y yo iba en la bicicleta. Si corrían para alcanzarme, seguramente me pondría a la defensiva. Una de las locales se lanzó a cortar distancia. Era una mujer joven, de unos 26 años, cabello lacio y negro hasta la mitad de la espalda. Vestía con el uniforme blanco, ojos grandes, ligeramente rasgados, piel morena y tersa, facciones muy finas. El resto le notificó por la red que era tarde. El turista ya había cruzado el borde. Una lástima. Quizá mañana pasaría de nuevo. Mientras pedaleaba, seguía viendo locales dispersos por el malecón. Pero al pasar el McDonald's, ocurrió lo macabro. Los tipos parecían desconectarse conscientemente, como máquinas a las que le cortan la corriente. Era una escena espantosa. Esclavos invisibles, a los que el usuario administrador no dejaba ser libres más allá del modo atención al turista. Visualicé el muelle. A lo lejos, busqué un poste para encadenar la bicicleta y continué a pie. Esta vez, no me dirigí al muelle. Subí por las calles del cerro. Recordaba que arriba había un mirador antiguo que me aseguraba una vista panorámica perfecta. Me senté en las bancas, pero caí en cuenta de que mi bañador rosa neón brillaba en la oscuridad como una linterna. Cero discreción. Tuve que treparme un árbol frondoso para camuflarme entre las ramas. Comencé a exprimir la skill de observación.
La suscripción vencía esa misma tarde a las 6:38. Aseguré el perímetro con la vista satelital. Nada de movimientos extraños. Dejé el detector de movimiento configurado en ultrasensible, capaz de registrar el sigilo de un gato, y busqué señales en el horizonte del Pacífico. Pasaron 5 minutos de escaneo intenso en tierra y mar. Nada, absolutamente nada. Tuve que moverme del lugar. Bajé del árbol. Fui por la bicicleta y tomé una ruta que conecta con la carretera para alejarme aún más del muelle. Antes de llegar, recordé que a unos metros quedaba un mercado municipal de artesanías. Me gustaba mucho recorrerlo de día, así que pensé, ¿qué tan denso sería recorrerlo de noche? Sin dudarlo, tomé rutas alternas para esquivar las avenidas principales y pasar desapercibido. Estacioné la bicicleta entre 2 autos para ocultarla. Caminé unos metros y me trepé al árbol más grueso que encontré. Misma rutina de aseguramiento. Esta vez el radar pitó. Movimiento detectado. Un local en modo anestesiado a 15 metros de mi posición. Venía directo hacia mí. Recordando lo que pasaba cuando hacía preguntas fuera del guión, decidí quedarme congelado en las ramas para ver a dónde iba. Su caminar era demasiado lento. Normal. Debía de tener las piernas deshechas tras turnos enteros cargando mercancías sobre la arena suelta. Mientras el objetivo se acercaba, abrí el drive en el celular y comencé a respaldar la bitácora para no perder detalles del análisis posterior. El local llegó a 3 metros. Tuve contacto visual nítido. Una señora de unos 65 años, morena, jorobada, con la piel agrietada por el sol y el descuido. Llevaba un sombrero de pescador blanco y el cabello recogido con una sola trenza cubierta con un trapo para que no se maltratara más. Tenía ojos en modo reinicio. Vestía una playera blanca de manga larga de un partido político, rota por el uso, y cargaba una mochila negra repleta de mercancía. Del brazo izquierdo le colgaban decenas de collares de conchitas. En la mano derecha sostenía un álbum con muestras de trencitas y lista de precios de masajes. Calzaba pantalones de manta blancos y unas chanclas baratas totalmente desgastadas. Se dirigía hacia el mercado. Paró 2 metros antes de la entrada. Se desvió hacia un pequeño módulo de baños y regaderas públicas de 24 horas. Un servicio automatizado y ejecutado con inteligencia artificial. La mujer ingresó. 15 minutos después, se escuchó el zumbido del sistema automático de limpieza de baños. Pasaron otros 10 minutos y la local no salía. Empecé a sospechar. ¿Se habrá quedado dormida? ¿O el sistema se la habrá tragado? Revisé la vista satelital para confirmar que el área estuviera despejada y decidí entrar. Descendí del árbol y caminé hacia el módulo fingiendo la urgencia de un turista queriendo conseguir fiesta. Me paré frente a la puerta de damas. Buenos días, señora. Disculpe, ¿cuál es el Oxxo más cercano? ¿Señora? Señora, buenos días. Sabía que estaba ahí dentro, pero no había respuesta. Pensé que se había quedado dormida en la taza. Escaneé mi código QR en el lector. El sistema me cobró la entrada y abrió la puerta. Entré al baño de mujeres. No había rastros de que alguien hubiera usado los cubículos. De pronto, una notificación digital sonó como un pitido de listo, y la puerta del penúltimo baño se abrió sola. Salí rápido al pasillo pensando que era ella. Buenos días, señora. ¿El Oxxo más cercano? ¿Señora? Un momento, respondió una voz desde adentro. Salió una mujer completamente diferente. También era una anciana, pero no estaba jorobada y era notablemente más baja. En cuanto me vio, el chip de venta se le activó en frío. Empezó a ofrecerme su mercancía, regateándose el precio ella sola, con tal de que le comprara algo. Mientras me mostraba las pulseras, intenté sacarle más información. ¿Apenas iniciando el día, señora? Sí, joven, un ratito. ¿Qué collar le doy? Le compré un collar de conchitas clásico, en efectivo. La mujer agarró el billete y se persinó con ello y siguió su camino. Me sorprende cómo aún existe gente que todavía cree en esos rituales. Aproveché, ya que estaba ahí,
Entré al baño de hombres a echar una firma. De golpe, el celular vibró. Notificación de movimiento a 5 metros. No me daba tiempo de salir y volver a subir al árbol. Decidí encerrarme en un cubículo y trepar los pies sobre la taza del baño para no dejar rastro. Un hombre entró al baño contiguo, a 2 cubículos del mío. Segundos después, se escuchó el pitido de un código QR escaneado. Una voz digital, robótica y fría, dictó una secuencia numérica a través de los altavoces del baño. 635422. Sonó el timbre de acceso correcto. De inmediato, un estruendo metálico sacudió las paredes. Era el sonido inconfundible de un sistema de transporte neumático por vacío. De esos tubos que usaban antes las gasolineras para mandar las cápsulas con dinero, desde las bombas hasta la central. Esperé un par de minutos. Sonó la misma notificación electrónica que había escuchado en el baño de damas. La señal de que alguien venía en camino a través de la tubería. Afirmativo. Escuché cómo se abría una compuerta, los pasos de alguien saliendo del cubículo, la puerta principal del baño cerrándose y el silencio volviendo a la normalidad. Salí del cubículo lo más rápido que pude y me asomé al baño contiguo. Para mi sorpresa, el lugar estaba impecable. No había rastros de nada. Abrí el mapa digital de la zona en mi dispositivo. Comencé a rastrear líneas de infraestructura buscando tuberías subterráneas que sobresalieran en la superficie y que tuvieran el diámetro exacto de un cuerpo local promedio, o cables de datos que pudieran transferir conciencias digitales. Todo podía pasar. Todo era posible. Bingo. A varios metros del mercado, el mapa satelital me marcó un objetivo. Un par de cables enormes para transferencia de datos muy bien camuflados salían por el costado de un puente de concreto que se sumergían directamente en el río. Un río de agua cristalina que terminaba desembocado en el mar. La pieza que faltaba encajó en mi cabeza en seco. La puta granja. Esa madrugada regresé alterado a casa. Mi familia ya estaba listando todo para ir a la playa. Nuestro último día en la costa. Me notaron exaltado, con los ojos fijos y respiración rota. Pero la bicicleta fue la excusa perfecta. Les dije que me había matado pedaleando por todo el malecón. Subí al baño y aproveché para echar un vistazo rápido desde Google. Busqué desesperadamente alguna isla, un islote, lo que fuera, que estuviera en la trayectoria exacta de esos tubos y cables que vi por la mañana. 15 minutos después, la pantalla seguía limpia. Nada. El mapa oficial no registraba ni un carajo. Abajo, mi padre propuso una playa nueva. Una zona sin servicios públicos, reservada casi exclusivamente para los residentes de los hoteles y apartamentos a pie de playa. Sin dudarlo, cargamos la camioneta y fuimos hacia allá. Disfruté la estancia con la familia durante horas, fingiendo demencia bajo el sol, enterrado los pies en la arena caliente. De pronto, rompiendo la línea del horizonte, vi aproximarse una lancha con 2 locales a bordo. Detrás de ella, escoltándola, venían otros 2 hombres en motos acuáticas. Desembarcaron a 10 metros de la orilla. Uno de ellos se lanzó al agua y nadó hasta la playa para empezar a ofrecer tours por el Pacífico y renta de motos acuáticas. Era mi oportunidad. Renté una moto acuática. Te dan un tutorial express de cómo usar la porquería mecánica. Recaban tus datos y te hacen firmar un deslinde de responsabilidades. Todo en papel físico. Una bitácora analógica, bastante irregular para el control que se maneja aquí, pero así se opera en la ilegalidad tolerada de la costa. Me subí a la moto acuática. Me quedé 5 minutos cerca de la orilla para tantear el acelerador y dominar el oleaje. Una vez que le agarré el modo, metí el acelerador al fondo. Emprendí el camino directo hacia las coordenadas de la luz parpadeante que vi el primer día de pesca. Necesitaba descartar la existencia de la isla. A mitad del océano, apagué el motor. El vaivén del agua era denso, pesado. Aproveché el tiempo que me quedaba de la suscripción de observación táctica para escanear el horizonte. A más de 2 kilómetros de distancia, la vista me devolvió una silueta. Parecía una isla, pero la esquil no detectaba ningún movimiento. Y a la vista satelital de mis pantallas
seguía mostrando el cuadrante completamente vacío. Encendí el motor de nuevo y me dirigí a toda marcha hacia el punto. Entre más me acercaba, el renderizado se volvía más nítido. Toda la pinta de ser una isla real. Pensé que tal vez era un error de textura, como los parpadeos nocturnos, aunque no es muy común ver esas fallas gráficas a plena luz del día. A 600 metros de la orilla, me detuve en seco. El motor de la moto ronroneaba debajo de mí. Confirmado. Era una masa de tierra bastante grande, de 4 a 7 hectáreas, pero aparentemente vacía. El sistema de alerta en mi cabeza arrojó una advertencia de seguridad. No te acerques a lugares que no aparezcan en los mapas. Suelen utilizarse como papelera de reciclaje. Del otro lado de la costa, oculta entre la maleza de la isla, la joven de 26 años vio la moto acuática a lo lejos. De inmediato, reconoció al turista de la bicicleta. La mujer gritó con todas sus fuerzas hacia el refugio. ¡49, 49! Esa era la terminación de número de empleado de su madre. ¡Es el turista de la bicicleta! Madre e hija corrieron hacia el búnker de la resistencia de la granja. Encendieron un radio viejo y comenzaron a transmitir en su dialecto, intentando romper el espectro mediante cortes de interferencia. Lo intentaron por minutos, desgarrándose la garganta frente al micrófono. Pero mi señal no recibía nada. El firewall programado por el usuario administrador estaba perfectamente diseñado para cualquiera no autorizado. La isla entera se procesaba visualmente como una simple papelera de reciclaje, vacía. Sin acercarme más, por miedo a que el sistema me borrara, recorrí el perímetro en círculos, esperando encontrar una entrada, un parpadeo, lo que fuera. Mis sistemas no detectaban nada, más que agua salada y rocas mudas. Unos minutos después, el tablero de la moto acuática arrojó una notificación parpadeante. Me había alejado demasiado del radio permitido por el usuario administrador y tenía que regresar de inmediato para evitar recargos en mi cuenta. Al no ver salida ni respuesta, di la vuelta. Regresé a la playa con el sabor amargo de la decepción pegando en los labios. Y como ya se los dije, las vacaciones tienen fecha de vencimiento y las mías llegaron a su fin. A la mañana siguiente, cargamos las maletas en la camioneta y dejamos atrás la costa del Pacífico, rumbo al asfalto gris de la ciudad. Nos fuimos sin poder concluir nada, con la mente plagada de dudas y archivos corruptos. Ahora tendré que esperar más de 1 año y medio para volver a juntar otros 12 días de vacaciones. El precio estándar según la ley del esclavo mexicano moderno. Si te gustó el relato que acabas de escuchar, ya sabes qué hacer. Juntos colapsaremos la realidad. Yo soy el auditor fantasma. Fin de la transmisión.